Bueno, pues hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Carlos Trujano, que es un director y guionista poblano. Primero que nada, le queremos agradecer por el tiempo que nos está prestando para esta entrevista y pues cuando estés listo para iniciar. Cuando quieran, muchas gracias por invitarme. Pues nada, adelante. Okay. Primero, desde tu punto de vista como cinematógrafo, guionista, director y productor, ¿cómo podrías diagnosticar a la industria cinematográfica en México en la escala de muy prometedora a completamente inexistente? Las opciones están como totalmente polarizadas, ¿no? Yo creo que es una industria que está creciendo, que está existiendo. O sea, digamos que por lo menos los últimos 5 o 6 años, creo que empezamos a poder hablar de una industria. La producción no ha parado, pero la recuperación era una cosa que no era del todo existente. Sin embargo, eh, por ahí del 2013, 14, ¿no? Con esto, cuando empezó como a ver películas de comedia romántica que empezaron a llenar las taquillas y volvió a llevar al público a las salas, pues la verdad es que es el género que ha levantado al cine como industria recientemente. Y yo agregaría un factor que es muy importante, que son las series también, sobre todo en los últimos años. Las series son parte de la industria audiovisual, ¿no? Además, un poco las mueve la misma gente, mismas empresas, mismos creativos, entonces van muy de la mano y es lo que hace también que sirva. Entonces yo diría que es una industria que ahí va, que está funcionando, que está creciendo, que ya es industria y al menos en Latinoamérica, sí en México tenemos un lugar privilegiado, ¿no? Porque tengo entendido que a lo mejor Colombia, Argentina sí tienen como su propia producción bastante fuerte, pero de ahí en fuera estamos nosotros, ¿no? Y de hecho mucha gente viene acá a filmar, entonces creo que estamos en un buen momento de la industria cinematográfica. De ahí, ¿cuál cree usted que es el problema en México con el cine mexicano? ¿Por qué la gente no suele consumir productos audiovisuales mexicanos? ¿Cree que hay un exceso de oferta de cintas extranjeras o simplemente no hay muchos talentos en el país? No, definitivamente no tiene que ver con falta de talento, eso se los firmo con sangre. De lo otro, creo que son muchas razones, ¿no? Por un lado hay un malinchismo cultural, ¿no? Que sí nos permea mucho. Creemos que si llega un gringo y nos dice que algo está bien, entonces tiene más razón a que si llega un compa de Chiapas y nos dice lo mismo, ¿no? Tiene más razón el gringo y eso, pues, o sea, evidentemente no tiene fundamento. Y creo que eso rebasa el cine, creo que eso es en todos lados, ¿no? Eh, Ahora, del por qué no nos acercamos como público al cine mexicano, creo que tiene que ver con que ya ahí sí no es falta de talento, pero sí es falta de visión industrial. Creo que muchos de los cineastas no ponen o no ponemos, no sé, ¿no? Como la atención sobre el público, ¿no? No sé qué tantas pelis mexicanas conozcan, pero por ejemplo, según el anuario del IMCINE, los últimos años se han producido más de 100 películas mexicanas al año, ¿no? Completas. Entonces, ¿por qué es que la gente tiene en mente 3 o 4 y no tiene por lo menos 20, 50, 70, ¿no? Tiene que ver con que no ha habido una cultura que nos acerque al cine mexicano. Nuestra generación, bueno, la mía, creció un poco con los vestigios de lo que fue el cine de los 80s, que es lo que veían sus padres, que era un cine popular en un sentido casi peyorativo, ¿no? Era el cine de ficheras, cine de albures, cine, podríamos decir, por muchos sentidos, de muy mal gusto, que aparte va a contracorriente de cualquier ideología ahorita más en progreso. Entonces, se quedó como el estigma y no creo que haya habido todavía un interés muy puntual sobre acercar al público al cine, salvo algunas producciones que son muy contadas y que tienen que ver con la comedia y con también una manera de hacer las cosas. Creo que lo que necesitamos hacer es reconciliarnos, ¿no? Tenemos que buscar películas que tengan una intención artística, de expresión, que hay, pero que también les importe el público, ¿no? Que sí les importe entretener en el mejor de los sentidos, que sí les importe dialogar con el público. Entonces, creo que es un poco una falta de priorizar al público desde los cineastas y un poco no haber podido llegar a quitar ciertos estigmas que se crearon en décadas pasadas en el público, ¿no? Hay gente que sigue pensando que el cine mexicano es un estante de Blockbuster con 20 películas, cuando Blockbuster ya ni existe. Y realmente en las cadenas de streaming hay mucho cine mexicano. En Amazon en particular hay mucho cine mexicano.
de calidad. Entonces, es una cosa de permitirse verlo y nosotros saber llegar al público. Ok, me parece perfecto. Ahora, aunado un poquito a la pregunta anterior acerca de los talentos, ¿por qué cree que México exporta tan pocos talentos? ¿Existen solamente un Iñárritu, un Del Toro, un Cuarón? ¿Qué sucede con el resto? ¿Hay una patología del mexicano de ignorar su propio talento? No, ahí también es una cosa de, a ver, los que mencionan tienen la fuerza mediática, ¿no? Los Óscares tienen eso. Realmente no premian a lo mejor del cine. Simplemente son como una especie de reflector sobre el cual, o que se pone sobre algunos nombres, y los que han llegado hasta allá con éxito como directores son ellos. Pero hay muchos mexicanos que incluso han llegado al Oscar, ¿no? Y no hablo de Yalitza, que es un caso muy particular y muy específico. Hablo de Rodrigo Prieto, ¿no? Hay muchos actores que han estado como en esas grandes ligas, por así decirlo. Y hay muchos mexicanos en todos lados, ¿no? En los festivales europeos. Ahorita, pues sí, son del CC, pero por ejemplo, hay películas mexicanas que este año mismo están ganando todos los premios, ¿no? Está Nuevo Orden, con los asegúnes que pueda tener. Está Sin Señas Particulares. Está Ya no estoy aquí, que desde antes de llegar a Netflix ya era una película que había estado en todo el mundo. Había estado en Egipto, había estado en Francia, había estado en varios lugares. El cine documental mexicano se ve en todísimos lados, ¿no? Entonces, no exportamos nada más a tres. Tres tienen la atención mediática y el soporte de Netflix, pero, y de los Oscars, ¿no? La academia, la industria, como lo queramos llamar, pero hay muchos mexicanos en todas las áreas, porque además no solamente son los directores, recuerden que cada película pues hay que 200 puestos, entonces hay muchos eléctricos, gente de efectos visuales, fotógrafos, editores, que están esparcidos por todos lados. Y como directores y directoras también, hay mucha gente también haciendo cine. Entonces, eh, no creo que se estén exportando tan pocos, más bien que tal vez lo que nos falta es aprender de ellos tres, ¿no? ¿Cómo es que logramos que la gente que la está rompiendo también sea conocida por el público mexicano? Y justamente eso permita que se acerque al cine mexicano, ¿no? Retomando esta idea del malinchismo, la palomita francesa te reencuentra con tu público nacional, irónicamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que no sé si es muy puntual mi respuesta, pero por ahí va el que creo al respecto. Entonces, ¿crees tú que hace falta una difusión de los productos mexicanos o qué nos corresponde a nosotros como espectadores? Es que ahí es complicado porque sí, o sea, creo que como espectadores y público tenemos que abrirnos un poco y permitirnos ver cine mexicano, pero también es como si pensáramos de cualquier otro producto comercial, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el consumidor de pan sobre las marcas? Pues nada, tiene que estar y comprar el que le guste. Entonces, un poco en ese sentido, aunque la cultura es distinta, también es una industria, ¿no? Y es lo que estamos hablando ahorita, el tema industrial. Entonces, más bien creo que tenemos que aprender a llegarle a ese público y que conozcan a los nombres que están afuera, que conozcan a las directoras, a los directores, más allá de ellos tres, y que se enteren, ¿no? Tenemos que priorizar el tema de la difusión y la exhibición de las películas, ¿no? No solo, bueno, las películas y la gente que las hace. Entonces, ¿cuál crees que es el papel del gobierno y las instituciones gubernamentales en estos productos audiovisuales? ¿Crees que deben existir apoyos o subsidios o becas? ¿Y qué crees que pasó con Fidecine? ¿Fue un error su desaparición? Es una pregunta complicadísima, pero voy a intentar ser breve, porque si no, ahí sí me puedo quedar un rato. Eh, Son necesarios esos apoyos porque justamente su existencia es la que ha permitido, entre otras cosas, digo, entre el internet, el streaming y demás, pero eh, definitivamente sin el Fidecine, sin el Eficine y sin el Foprocine no habríamos podido llegar a este punto en el cual hay una industria, ¿no? Porque gracias a ello empezó a haber películas que no necesitaban una inversión total privada para poder existir y ya de ahí ir regresando. Todo lo que pasó con el Fidecine es lamentable por muchas razones, pero es muy complejo hablar del tema gobierno porque hay una situación muy delicada en todos sentidos, ¿no? El cómo se abordan las noticias, quién las dice, por qué las dicen, para quién, desde dónde, ¿no? Entonces, es un error que no haya un apoyo al cine, pero el Fidecine tampoco era un organismo tan eh, equilibrado, ¿no?
Es decir, el Eficine, por ejemplo, que es un estímulo fiscal, el 94% de las películas que apoyó estaban en Ciudad de México. Y es un apoyo a nivel nacional. Que 94% se destina a una sola ciudad es una falla. El Fidecine estaba en la misma, el Foprocine estaba casi en la misma. Entonces, si esto va a dar pie a que haya otro tipo de apoyo con la misma cantidad para películas de una manera descentralizada, bendita la desaparición del Fidecine. El problema es que por lo pronto no tenemos esa certeza, que es lo que se ha prometido, pero no es seguro. Lo que sí es un hecho es que tiene que haber apoyo al cine, porque hay cine que no va a recuperar. A diferencia de un pintor, que yo no pinto, no tengo ni idea, pero me imagino que debe ser un poquito más barato un lienzo, los materiales, las pinturas, que un equipo de 100 personas durante 30 días, actores, cámara, todo eso es muy caro. O sea, una película es muy cara de hacer, incluso un cortometraje de 15 minutos es muy caro de hacer. No lo puede hacer cualquiera y no por talento, eso es una mentira. No lo puede hacer muchas veces porque no están los recursos, no nace en cierto privilegio que lo permite también. Entonces, se requiere que el gobierno apoye porque el cine es un arte muy complicado de hacer y además es el arte del siglo XXI. La gente es el arte que consume un poquito más que los otros, ¿no? Es decir, es más fácil que un niño tailandés o un adolescente tailandés vea una película mexicana a que lea una novela mexicana. ¿Me explico? Contemporánea, de nuestros tiempos. Entonces, en ese sentido, el cine es necesario porque nos da identidad y por eso el gobierno tiene que apoyar. Y yo lo que espero del Fidecine pues, es que su reemplazo sí sea descentralizado y sí nos toque a todos de manera equilibrada y justa y no se reparta en una ciudad. Perfecto. Ok, Carlos, yo voy a seguir haciéndote las preguntas. Y bueno, creo que sabemos que no es ningún secreto que México sea precisamente un país rico. No tenemos abundancia de dinero. Entonces, ¿es en realidad necesario justificar el gasto en el arte, tal como el cine? Ahí sí tocas un tema delicado porque, digo, te contesto una cosa que tiene que ver justo con lo que dices. El problema de México no creo que sea tanto la riqueza, y eso creo que lo conoces mejor que yo, sino la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, el problema con el cine acaba siendo el mismo. El presupuesto de cultura de este año es el más grande que ha habido en décadas, pero más de la mitad va para un solo proyecto en Ciudad de México. Entonces, el problema no es que no esté destinando dinero a la cultura como pretexto, el problema es cómo se está distribuyendo. Para el mismo presupuesto del cine, hay parte del presupuesto que va a una escuela en la Ciudad de México. Entonces, no solamente es justificar que merece dinero, sino ya que lo tenemos o ya que lo tengamos o el que quede, ¿cómo lo vamos a repartir? ¿Quiénes van a tomar esas decisiones? ¿Los mismos 20, 50? ¿O ahora sí va a ser una cosa pareja? Creo que el IMCINE específicamente, esta administración, Mariano Varo, sí está buscando descentralizar, pero pues, todo esto pasó en medio y es un gran problema porque todo el plan puede quedarse a la mitad y eso sí sería muy grave. Entonces, yo no creo que debería estarse justificando, o no creo que tendría que ser tan difícil de entender que la cultura requiere dinero. El problema también que es muy complejo, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en los programas del FONCA que existían, que ya no existen como tal, yo les preguntaría, y no se los pregunto confrontativamente, sino al contrario, ¿cuántos proyectos de FONCA han visto? Y son personas que estudian, ¿no? Que a lo mejor les interesa la cultura. Ahora imagínense las personas que tienen un nivel medio superior para abajo. ¿Se habrán enterado que el FONCA existe? Entonces, esa cultura que se está generando desde el dinero público, ¿por qué es necesaria? O sea, realmente esa es la inversión que requiere la cultura en nuestro país. Entonces, la discusión creo que es muy compleja y es muy interesante. Mi respuesta, siendo breves, perdón, soy muy chorero, chavos. Creo que lo que sí sería más puntual de decir es, no tendría que ser difícil de justificar porque, insisto, el cine nos puede... Es la manera en la que sí podríamos llegar al público si nos interesa. Es la inversión en la cultura que podría ser masiva, que podría ser para todos. El tema es cómo se va a distribuir ese dinero, sea mucho, sea mediano, sea poco. Si el Fidecine baja o cualquier apoyo a la cultura baja a la mitad, pero se descentraliza de veras, salimos ganando. El tema no es el cuánto, sino el cómo se reparte. Ok, excelente, muchas gracias por esa respuesta. Bueno, vamos a pasar a preguntas un poco más personales respecto a tu carrera.
Bueno, en términos económicos, como artista y como creador, ¿qué es lo más complicado a la que tú te has enfrentado? A conseguir dinero para un Entonces, proyecto, ¿no? Es de lo más complicado. Em, sí, realmente es eso, porque las complicaciones de las que podría platicarles ya como director y tal, pues son más puntuales, ¿no? No sé, encontrar la locación que más quiero y tal, pero al final mucho de eso se resuelve con dinero. Afortunadamente, cada proyecto más gente como que acepta meterse, ¿no? O sea, como que agarra más confianza en nuestro equipo y en lo que hacemos, entonces es un poco más fácil que la gente acceda o hasta cobre menos la gente que sí nos cobra, ¿no? Pero no deja de ser un problema el cómo lo hacemos, porque pues ninguno de nosotros, digo nosotros, porque pues, yo no hago las películas solo, lo hago con mi equipo, ¿no? Pues ninguno de nosotros es no recurre, ¿no? Trabajamos, vivimos con nuestra cuenta y todo. Entonces, es como la tarea de buscar fondos para los proyectos. Creo que lo más complicado y un poco también es entender cómo funciona el medio, que tiene cosas muy deleznables, pero si quieres estar en el juego tienes que entender las reglas. Entonces, entender que hay que conocer a ciertas personas, entender cuándo hay que mandarlas, a quién, o sea, sí es como, creo que de las cosas complicadas, porque la segunda, el tema del dinero, pues, lo puedes prever. El tema del otro es decepcionante, pero pues igual, uno quiere hacer cine, entonces hay que jugar. ok, excelente, excelente. Tú personalmente, Carlos, qué prefieres dirigir al momento de hacer bueno, al momento de dirigir una obra? ¿Te refieres como a qué tipo Ajá, de ¿qué tipo cosas? de producto mediático prefieres dirigir? Pues la gran meta siempre es el cine de ficción, aparte. Digo, porque bueno, también podría haber, no sé, teatro, audiovisuales, ¿no? Cosas que también lo he hecho, pero como cine y me gustan mucho, sobre todo últimamente, los géneros no realistas, ¿no? Los géneros fantásticos, los géneros tal, porque creo que a partir de ahí también se puede llegar mejor al público, ¿no? O sea, a través del terror, de la fantasía, de la ciencia ficción, creo que se pueden decir cosas muy duras, muy reales, de la vida dolorosa, ¿no? Social, pero por lo mismo que es como de fantasía, creo que es más fácil que la gente diga, ah, es de fantasmas. Te dije muchas cosas más, pero te quedas con que es de fantasmas, entonces le huyes menos a que si es la película dura, drama social, vean este problema, está la clásica respuesta, no quiero ver las noticias, ¿no? Entonces es un poco por lo que me estoy decantando. Ok, y bien, dirigido a esto último que nos dijiste, ¿qué buscas transmitir tú con tus films? Y más particularmente, ¿a quiénes van dirigidos? Eh, pues yo creo que quiero transmitir lo que me han transmitido las películas que más me han gustado, ¿no? Me han confrontado, me han hecho preguntarme cosas de mi propia vida, me han ampliado la experiencia del mundo, entonces eh, provocar, hacer enojar a la gente me emociona muchísimo, ¿no? Incomodarla me encanta, es creo de lo más divertido y que al final te lo agradezca, es padrísimo, ¿no? Porque todo eso lo haces como con mecanismos narrativos que permiten sentir que hay un final feliz y no es cierto, ¿no? Entonces, creo que es lo que me gustaría transmitir y me gustaría, y la última pregunta está muy buena, deberíamos hacerlo a todos. ¿A quién para quién hacemos las películas? Eh, Hace 6 años te habría dicho, pues para los cinéfilos cultos y hoy te diría, no sé, sí me gustaría llegar la cultura popular, sí me gustaría ser parte de eso. Y no por reconocimiento, sino sí me gustaría llegar a hacer una película que la gente la tome como propia, ¿no? Entonces me gustaría llegar al público amplio, solo que pues, todavía no sé cómo, pero algún día. Ahorita mencionaste que bueno, te basas mucho en películas que te influenciaron a ti. ¿De qué películas hablas, más o menos? Mi influencia para hacer cine en serio es Naranja Mecánica, sobre todas las cosas, ¿no? Así pasen los años. Y la primera película que me acercó al cine mexicano de a de veras es Rojo Amanecer. Ujú. Eh, un poco, creo que esas dos grandes fuerzas son las que me motivan. Una ciencia ficción, ¿no? Como preguntándonos quiénes somos, y una película muy dura sobre la realidad de nuestro país. Ok, excelente, gracias.
Y bueno, nosotros tenemos entendido que eres egresado del UPAEP, ¿no? Sí. Ah, Así bueno, es. bueno, ¿tú crees que es necesario estudiar cine para poder hacer cine? Sí, pero no estrictamente estudiar la licenciatura en cine, ¿no? O sea, hay que estudiar cine, o sea, leer mucho de cine, leer de guión, leer de directores que te importan, leer en general es como súper importante, ¿no?, en la vida, pero para hacer cine es imprescindible. Em, pero, pero hay mucha gente que no estudió cine y son maravillosos, ¿no? Entonces, creo que por eso decía estudiarlo, aunque no sea la carrera. O sea, si eres una persona que va a sets, eso sí, tienes que estar en sets de a de veras, lo más grandes posibles, entender cómo funciona un equipo de filmación, las consecuencias, responsabilidades, esas 100 personas, qué hace cada una, por qué son necesarias, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que estar en set y estudiar cine, ya sea en una licenciatura, que en mi caso pues, a mí me gusta estudiar, entonces pues, me cae perfecto, pero si no, pues por tu cuenta, ¿no? Autodidacta. Y no autodidacta nada más empírico. Sí se requiere teoría, se requiere estimular muchísimo la cabeza, ¿no? Porque el cine se piensa y luego se hace. Entonces, yo diría, sí es necesario, pero puede ser de muchas maneras. Perfecto. Y bueno, esta es la última pregunta que tenemos aquí en el guión. ¿Qué retos ves para las futuras generaciones de cineastas? O sea, para los chavitos de 15, 16 años que dicen quiero ir al cine, pero mi mamá me dice que mejor debo ser, quiero estudiar cine, pero mejor, pero tu mamá te dice, no, mejor sea abogado, doctor, economista, chalala, chalala. ¿Qué le dirías a esa nueva generación? Pues de entrada, si quieren estudiar algo para hacer dinero, pues mejor no estudien. O sea, el estudio da otras cosas. El dinero se consigue de muchas maneras. El estudio te crece de otro modo. Y ya de ahí lo que diría, ya siendo objetivos y, ok, vamos a morir de hambre o no, yo creo que no hay mejor momento para estudiar cine que ahora, ¿no? O sea, solo que sea que estar muy despiertos, porque hacer cine tiene que ver con muchas cosas que no son propiamente la cámara. Entonces, yo no sé si un abogado tenga hoy la vida resuelta. O sea, si tiene una familia de bufetes de abogados, ¿no? Un tío médico que es dueño de un hospital, pues tal vez eso te salva. Pero así la carrera por sí misma, digo, tengo amigos con carreras tradicionales que les va mucho peor que a mí. Entonces, no, o sea, yo no creo que sería una buena idea y además hay mucho trabajo en cine hoy, ¿no? Todavía está, insisto, en una sola ciudad y lo que sea, pero se está filmando todo el tiempo, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que diría es, aviéntate, vas, ¿no? O sea, tómate por lo menos un taller o ve a buscar chamba de chalán en un set, ve si de veras vas a aguantar, porque también puede ser que te des cuenta de que no. Y si sí, pues lánzate, o sea, es el mejor momento para estudiar cine, incluso en México. Ok, excelente, Carlos. Bueno, pues esas son todas las preguntas que teníamos todos aquí en el guión, pero yo te quiero hacer unas preguntas personales. No sé si también Cristi quiere hacer lo mismo. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, bueno, si quieres, ve tú primero, Cristi. Dispara. Bueno, la mía solo es una, y de ahí yo le doy la palabra a Juanca. Todos los años se gradúan muchos, hay muchos egresados de la licenciatura, ya sea de comunicación o de cine, o que estudiaron otra cosa y en realidad quieren hacer cine. ¿Qué crees que es lo que diferencia a alguien del montón? O sea, es en sí en todas las carreras, pero en cine es más difícil porque pues es un círculo más cerrado. Entonces, ¿qué crees que es lo que hace que una persona triunfe en ese giro? Buenísima pregunta. Este, yo pensaría que tiene que ver con tu convicción en general, ¿no? Por ejemplo, si tu convicción es, quiero hacer cine para vivir de eso, trabajar de hacer cine, y me encanta el set y me encanta estar rodeado de gente, pues tienes creo yo, como seguir esa convicción y dejar todo de un lado, ¿no? O sea, seguramente va a implicar irse a Ciudad de México, seguramente va a implicar dejar a tu familia, seguramente va a implicar mal comer el primer año, pero al final se logra, ¿no? O sea, si pasas por todas esas etapas y empiezas a estar ahí, se puede lograr. Si tu convicción es un poco más necia, como la mía, que es quiero hacer cine en Puebla, entonces tienes que sacrificar otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no trabajo de hacer cine todo el tiempo, de repente voy a series y trabajo allá, pero acá en Puebla que no se filma, pues trabajo en teatro y doy clases y trabajo en documental, o sea, como que hago cosas que a lo mejor son de cine, pero no directamente. Es mi sacrificio como para llegar a eso que quiero. Entonces, creo que más que nada es
es ser muy necio en el objetivo principal y muy flexible en todos los posibles caminos que puedes tener que tomar para llevarlo a cabo. Y eso aplica desde de qué voy a trabajar en lo que logro el trabajo que quiero hasta las películas, ¿no? O sea, hay que ser muy necio para poderlas hacer, muy, muy necio, porque no hay nada más innecesario que una película. Entonces, lo natural es que la película no exista. Si la haces, estás contra el mundo. Pero si te importa lo suficiente, la vas a hacer. Y para que eso pase, hay que ser flexibles en, bueno, pues a lo mejor ese actor no es porque no pudo por fechas, o a lo mejor esa locación no es porque no sé qué. Entonces, creo que es eso, ser muy necio y muy flexible. Y tener, diría mi abuela, sentirlo en la panza, ¿no? O sea, querer hacerlo. Entonces, creo que eso es primordial. Yo diría que en todo, me imagino que es en todo, pero pues desde el cine sí es eso. Sí, sí, sí. A ver, una pregunta súper rápido, súper rápido. ¿Qué es lo que sientes cuando ya ves tu trabajo finalizado? O sea, que ya no es una idea en tu mente, ya no es un guión, ya es un producto para otras personas. ¿Qué es lo que sientes? El primer momento te sientes horrible porque sientes que todo está mal filmado y que no se ve, y que no se entiende y crees que es una basura y que nadie la ve. Y la quieres borrar. Pero ya el primer momento, o sea, la experiencia creo que más gratificante es verla con público, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, recuerdo de mi último corto, cuando lo presentamos en la Cineteca Nacional, ya había estrenado, ya habíamos estado como en otros festivales con ese mismo corto, pero esa función que estuvimos todo el crew, la Cineteca tiene una cosa para mí muy simbólica, ¿no? Es indescriptible, ¿no? Es el momento en el que de verdad dices, todo valió la pena, ¿no? O sea, todo lo que vendí, todo lo que trabajé, todo lo que no dormí, todo lo que perdí en el camino, valió la pena por llegar aquí y ver que hay gente que se ríe, hay gente que está a punto de llorar, hay gente que se conmueve con estos 19 minutos de película, ¿no? Entonces, creo que es una de las experiencias más preciosas que existen cuando lo ves en público, porque la obra solita, pues es como, sería como decir, ay, sí, qué bueno o qué malo soy, y pues, puro choro, o sea, realmente hasta que no lo ve alguien más y lo siente, es cuando te das cuenta, y eso es indescriptible. Muchas gracias. Ahora sí ya le doy la palabra a mi compañero. Gracias, Cristi. Ok, bueno, Carlos, tengo entendido que tú trabajaste como supervisión de guión para una serie de Netflix, ¿no? La de El Dragón. Ahí, bueno, ahí voy a hacer una aclaración que es un tema de las traducciones estas forzadas. Script Supervisor textualmente sería supervisión de guión. De hecho, en el Ujú. IMDb te lo pone así, pero no es supervisión de guión. O sea, el Script Supervisor es al que llaman continuista o script, ¿no? Es una cosa porque al final en set sí trabajas con el guión, pero no lo supervisas. O sea, supervisas que se lleve a cabo el guión en el set. No es lo mismo. Pero bueno, sí, trabajé ahí en algunas otras cosas. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, básicamente, ¿cómo es trabajar para Netflix? O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es, no sé, supongo que entraste a sets? Sí, entonces, ¿cómo es el trabajar con ese gran servicio de streaming? Pues es padre. Me gustó más Monarca, ¿no? Porque El Monarca, Dragón sí. es una Muy buena. telenovela tal cual. Ajá, sí, sí, sí. Sí, vi que saliste. Entonces, o sea, sí, o sea, yo en El Dragón estuve muy poco tiempo, estuvo chido, nos llevaron a la playa a filmar, pero disfruté mucho más Monarca por la calidad de actores con los que estábamos trabajando, ¿no? O sea, de repente estaba ahí en la escuela, Antonio de la Vega, bueno, se la vieron todos ellos, ¿no? Entonces, eh, yo ya había estado en una serie hace mucho tiempo, como Second Second, y Monarca fue la primera que estuve como script, que es pues una chamba mucho más padre, ¿no? Estoy con el director y todo. Eh, pues justamente creo que lo que les decía hace rato tiene que ver con eso. Estar en un set grande, por así decirlo, industrial, ¿no? Con presupuesto de ver, así que realmente, ¿no? O sea, ir por trabajo, te enseña mucho porque todos están ahí trabajando. Ya no son tus cuates ahí que están haciendo paro, ¿no? Todos son profesionales de lo que hacen. Entonces, de repente el que está haciendo sonido, pues tiene 3 pelis y fue nominado al Ariel y ganó no sé qué, y de repente el fotógrafo tiene unos spots comerciales. Entonces, para uno que va empezando, ¿no? Ver eso es aprendizaje por todos lados, porque todos tienen mucha cancha, ¿no? El de VFX, estuvo en Roma, o sea, todos tienen experiencias así de muchos años, de muchas películas que te comparten, y la dinámica en el set es muy padre porque
no sé si alguna vez han estado medianamente cerca de alguna grabación o han visto un making of, por ejemplo. O sea, todas las personas haciendo justo lo que tienen que hacer. Es como una coreografía, ¿no? En la cual todo el mundo está perfectamente coordinado para un trabajo. Digo, de repente alguien falla, va más lento, se retrasa, pasan cosas, pero el ideal es justamente ver como a profesionales de su área llevándolo a cabo, ¿no? Y al final todos trabajando como un equipo, porque en un set de filmación una cosa que tendría que imperar, y casi siempre a los que yo he estado sí pasa, es que hay una sensación de equipo, ¿no? De estemos aquí por la serie, por la película, por lo que sea. Entonces, ver eso, ¿no? O sea, hay gente que hace cine con muy poquita gente, ¿no? Un crew de 10 personas y tal. Yo justamente al haber visto todo eso dije, no, yo quiero mucha gente porque es un gran equipo y son muchas cabezas aportando a la misma idea y se genera una dinámica increíble, ¿no? Entonces, pues, les podría decir que principalmente eso, ¿no? Es como de las experiencias padres de... Y bueno, claro, hacer lo que te gusta y que te paguen pues, es mejor. Me gusta esa respuesta. Y ya, por último, nada más por curiosidad mía, de las películas de los últimos años, o sea, digamos, de inicio de los 2000 hasta acá, ¿cuál ha sido tu película favorita? ¿Mexicana? Mexicana, de donde sea. Mm, no, está complicado. O sea, depende de mi estado de ánimo cuál, pero te podría decir que disfruto mucho las películas de Yorgos Lanthimos, me gustan muchísimo. O sea, la favorita, Dogtooth, la favorita no tanto, pero The Lobster, The Killing of a Sacred Deer me encantan. Eh, en su momento, y ahorita no sé si tanto, pero más joven me gustaban mucho las de Gaspar Noé, por todo, ¿no? Clímax no me gustó mucho, pero las anteriores sí me gustaron. Las de Nicolas Winding Refn, ¿no? Eh, y procuro ver mucho cine mexicano. Entonces, ahí sí puntualmente les diría, me parecen unas películas preciosas. Ya no estoy aquí, me voló la cabeza, me encantó. Eh, Sueño en otro idioma, me parece una película de amor con mayúsculas, no solo, o sea, es una película mexicana, pero creo que es una gran película de quien la vea, ¿no? La Jaula de Oro me parece una película muy dura, pero bastante buena. Muy, o sea, es entretenida de un modo doloroso, ¿no? Eh, Creo que principalmente esas, ¿no? O sea, digo, las típicas, y no típicas porque esté mal, sino porque, claro, me encanta el laberinto del fauno, me encantan los niños del hombre, me encantan Babel, ¿no? Amores perros me fascinan, pero un poco son obvias, ¿no? O sea, creo que es como la respuesta clásica de, sí, ¿no? Y las otras a lo mejor también, no lo sé, pero sí me gustan mucho, ¿no? Son mis pelis que más recuerdo. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias. Edgar, si está ahí, amigo. Y sigo, evidentemente. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos. En serio, ha sido un gusto escucharte. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Muy, muy interesante esta plática. Se alargó un poco más de lo que esperábamos y espero no haberte quitado más tiempo. No, está bien, yo me paré, disculpe. Pero muchísimas gracias, en serio. Un honor tenerte aquí. Todos estamos agradecidos por que nos hayas dado tu tiempo y todos estamos bastante sorprendidos de qué tan bien salió esta conversación. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, pues gracias a ustedes. Que estén muy bien y pues nada.